Este es el video de física fundamental que se trata de momento de inercia. Y mi nombre es Alexander Matzar, de quinto electrónica. Bueno, el ejercicio se trata de momento de inercia y dice que un cascarón de 2.2, un cascarón esférico de 2.2 kilogramos y 105 centímetros de diámetro se une al borde de un disco de 3 kilogramos y 100 centímetros de diámetro. El borde del disco al lado contrario a la unión con el cascarón se coloca una esfera de 2 kilogramos y 80 centímetros de diámetro. Calcular el momento de inercia del sistema para un eje que pasa en la esfera a 12 centímetros del punto de unión. Bueno, lo que debemos de tomar en cuenta aquí debemos de leer bien el enunciado para plantear el problema. Aquí nos dice que el eje pasa en la esfera a 12 centímetros del punto de unión. Entonces, aquí está la esfera y el punto de unión entre el disco y la esfera a 12 centímetros. Y aquí está el punto de unión, el eje, perdón. Bueno, entonces las fórmulas de la inercia de la esfera es 2/5 por la masa por el radio al cuadrado más la masa de la distancia al cuadrado. Esto se coloca cuando el eje está movido. Y si está el centro, entonces no se colocaría eso. Entonces aplicamos la fórmula, la masa que son 2 kilogramos. Los centímetros hay que pasarlo a metros, que es 0.4 al cuadrado, que es el radio, que nos pedía 80 centímetros. Entonces el radio es la mitad, 40 centímetros, y hay que pasarlo a metros, 0.4 al cuadrado, más 2, y la distancia. La distancia se calcula del punto del eje de la esfera al punto del eje que nos pide el problema. Entonces hay que hacer una resta ahí y nos va a dar ese valor. Y nos dio esto, 0.28 kilogramos metros al cuadrado. Y lo mismo hacemos con la inercia del disco, pero la fórmula ya cambia. Entonces es un medio de la masa radio por el radio al cuadrado más la masa por la distancia al cuadrado. Aplicamos los datos que nos piden en el enunciado. Y lo mismo con la distancia, solo que aquí es del punto del centro del disco al eje que nos pide el enunciado. Hay que hacer una suma, una resta para encontrar la distancia de aquí y nos da 0.62. Entonces el dato final es 1.53 kilogramos al cuadrado. Y la misma historia con la inercia del cascarón. Y la fórmula es 2/3 por la masa por el radio al cuadrado más la masa por la distancia al cuadrado. Y el resultado nos dio 6.39 kilogramos. Entonces nos pide calcular el momento de inercia del sistema. Entonces el sistema es todo para un eje que pasa en la esfera del punto. Para calcular el eje total de esto, entonces sumamos todas las fuerzas y nos dio 8.20 kilogramos al cuadrado. Eso es todo. Gracias.